Vamos a empezar. Bienvenidos a la quinta lección de este curso. En el principio, estamos estudiando los primeros capítulos de Génesis. Y hoy nos tocan dos historias, de hecho. Una historia que pasa poco tiempo después del diluvio. No sabemos cuánto tiempo, pero no es mucho tiempo después, tal vez algunos años. Sí, porque vemos el nieto de Noé, quien es un personaje en la historia, entonces unos años después del diluvio. Y también vamos a estudiar una historia que pasa muchos años después del diluvio, porque ya hay una población en la tierra y ellos quieren hacer una ciudad, ellos quieren construir una torre. Y vamos a ver la confusión de los idiomas en estas dos historias. Ok, seguimos. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Señor, permite que la manera en que vivo muestre que soy agradecido. Perdona las muchas veces que olvido tu amor y peco. Ayúdame a luchar contra la soberbia y la arrogancia. Con tu espíritu deseo confiar en ti en todas las cosas. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y seguimos con la pregunta de repaso. Y de hecho saltamos al capítulo 10. Entonces leímos una porción del capítulo 9 y también una porción del capítulo 11. Pero saltamos al capítulo 10. Pero yo quería que ustedes echaran un vistazo sobre el capítulo y hay un montón de nombres ahí. Nombre tras nombre tras nombre. Es una lista. Es una genealogía. ¿Y por qué se incluye en la Biblia la tabla de naciones en Génesis 10? A veces nombramos el capítulo 10 de Génesis la tabla de naciones. ¿Por qué Dios incluyó ese capítulo en su Biblia? ¿Cuáles son algunas de sus ideas? Profesor. Sí. Sí. Yo lo que encontré, ¿verdad? Son pues las generaciones de Noé, o como usted acaba de decir, ¿verdad? La tabla de naciones que encontramos en Génesis 10. Yo le puse, es una etnología tradicional que representa la expansión de la humanidad desde los descendientes de Noé y su dispersión en muchas tierras después del diluvio. Sí, muchas gracias, Sandra. De nada, profesor. Entonces, escuché dos cosas ahí. Entonces, primero empezamos con una sola familia con 3 hijos y esos 3 hijos tienen sus esposas y, ok, vamos a poblar toda la tierra con una sola familia. Otra vez, ¿cómo funciona eso? Entonces, el capítulo 10 de Génesis cuenta la historia de cómo tenemos tanta gente en la tierra cuando leemos las historias adelante en la Biblia, en Génesis y en toda la Biblia. Entonces, ok, sabemos un poco de esa historia. También usted mencionó algunos de los nombres de las naciones mencionadas aquí en el capítulo son personajes muy importantes, toman un papel muy importante en la historia de Israel y en la Biblia. Por ejemplo, si leemos, vamos a encontrar los filisteos. Si ustedes han leído unas porciones de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, van a toparse con los filisteos. Entonces, vemos las raíces, las historias, los orígenes de algunas de las naciones muy importantes, quienes toman un papel muy importante en la Biblia. También vemos Canaán,
Y sabemos que, los israelitas ocuparon la tierra de Canaán, ¿ok? Su antepasado fue Canaán. Y también vemos los comienzos de naciones como Egipto. Entonces, vemos los principios aquí de muchos personajes importantes en la Biblia. ¿Alguien más quiere aportar? Pastor, no, prácticamente lo que usted ahorita decía también era lo que yo tenía anotado, que es el origen de esos grupos, de esas naciones, de los filisteos, de los amorreos, de los cananeos. O sea, para uno entender más adelante que van a nombrarlos y por qué los nombran. Entonces, pienso yo que es para tener una base de, porque a veces uno dice los filisteos, pero ¿por dónde salieron los filisteos? ¿Por qué nombran los filisteos? ¿Por qué nombran los amorreos? ¿Por qué los nombran los cananeos? O sea, para uno tener una base de dónde fue el origen de estas naciones. Sí, muy bien, muy bien. Excelente. Y a veces pensamos que se aparecen de la nada, pero realmente tienen su historia, su propia historia. José Uriel. José Uriel, ¿me escucha? Ya, es que estaba desactivado. Observamos que la descendencia de los tres hijos de Noé, de Sem, Can y Jafet, cada uno formaron clanes, ¿no? Y de ahí fueron los orígenes de los amorreos y los filisteos y todos esos grupos. Sí, exactamente. Entonces vamos a encontrar los nombres otra vez en nuestra lectura de la Biblia. Muchas gracias. Vamos a seguir. Y nos toca la historia de Génesis 9 y 11. Y voy a dejar de compartir la diapositiva y ir a la Biblia. Entonces, pueden seguir en la pantalla, usar sus Biblias a mano. Un momento. Aquí. Entonces, tenemos primero la historia que se encuentra en capítulo 9, empezando con versículo 18. Y vemos la historia muy triste de Noé. Vemos que el pecado sigue en los seres humanos aún después del diluvio. El diluvio no resolvió todos los problemas. Entonces, obviamente, eso apunta a Jesús. Necesitamos Jesús. Necesitamos un Salvador del pecado. Vemos un ejemplo de aquí, de uno de los héroes de la fe. Y yo comentaba antes de la clase a algunos de ustedes que la Biblia no esconde las debilidades y los pecados de los héroes de la fe. En otros libros encontramos héroes muy perfectos, héroes sin problemas, pero en la Biblia no, todos los héroes tienen sus problemas, tienen sus fallas, tienen sus pecados. A veces se comportan como no creyentes, como incrédulos con sus acciones. Vemos que cada uno de nosotros necesita la gracia de Dios. Vamos a empezar. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que es el padre de Canaán, y Jafet. Estos tres son los hijos de Noé. Con ellos se pobló toda la tierra. Después Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y se quedó desnudo en medio de su tienda. Cuando Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces él quería involucrarlos en sus burlas sobre su padre. Entonces Sem y Jafet tomaron ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre.
mientras volvían el rostro para no ver la desnudez de su padre. Al despertar Noé de su embriaguez, se enteró de lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, será siervo de siervos para sus hermanos. Algunas personas preguntan, pues fue Cam que hizo eso. Evidentemente, Noé reconoció la tendencia de pecado. Muchas veces los hijos se comportan como sus padres. Ahí viene, como es el dicho, de tal palo, tal astilla. Entonces tal vez ve una tendencia, ve los mismos comportamientos, las actitudes en su nieto también. 26. También dijo que el Señor mi Dios bendiga a Sem y que Canaán sea su siervo y que engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem y que Canaán sea su siervo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años y todos los días de Noé fueron 950 años. Entonces murió. Vemos que Noé también es profeta. Posiblemente no pensamos en Noé como profeta, como Isaías o Ezequiel o como Jonás, pero vemos una profecía. Él dice que el Señor mi Dios bendiga a Sem. Y vemos una huella, una pista ahí. Vemos el linaje del Salvador, porque Jesús iba a nacer del linaje, de la línea de la familia de Sem. Entonces vemos que todo el mundo va a ser bendecido por la descendencia de Sem, quien es Jesús. Ahí vemos ahí esa profecía. Vamos a seguir saltando al capítulo 10, que es la tabla de naciones que hablamos. Y vamos a la Torre de Babel. Dice, en la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras, pero sucedió que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron, vamos a edificar una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Ojo ahí, porque Jesús había dicho y había querido que todo el mundo se esparciera en todo el planeta. Pero aquí vemos que los seres humanos están diciendo, no queremos quedarnos aquí, queremos vivir aquí, no queremos vivir en otras partes del planeta. 5. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando. Y dijo, esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra, como dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. La palabra de nuestro Señor Dios. Vamos a regresar a la diapositiva. Pero primero, antes de hacer las preguntas que yo tengo aquí,
¿Ustedes tienen algunos comentarios, preguntas, dudas, inquietudes de lo que hemos leído? Ok, si no, vamos con las preguntas de considerar. Y más adelante vamos a tocar el tema de qué es la sección de considerar. Y considerar es lo que nos da los hechos para que entendamos lo que está pasando en la historia. Porque si no sabemos lo que está pasando y no sabemos los hechos, ¿cómo vamos a aplicar la historia a nuestra vida? Entonces, necesitamos una base antes de edificar la aplicación. Primero, la pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué dicen ustedes? Hernán Gómez. Adelante, Hernán. Sí, buenas noches. Susana y Dios. No escuché. No oí. Otra vez, Hernán. Para mí son los personajes de la historia. Lo siento, Hernán, escuché O Dios. sus hijos, ¿sí, pastor? Ok, Noé y sus hijos. Excelente, Noé y sus hijos. Ahí metas. Sí, señor. Canaán y Dios. Ok, muy bien. Gracias. Camilo, ¿quiere agregar algunos nombres? Ajá. Están también todos los hijos de Sem, Cam y Jared que llegaron a la ciudad de Babel, Ujú. que son los más importantes, los que dijo también el hermano. Sem, Cam, Jafet, Noé en la primera historia, Ujú. y en la segunda historia los hombres, o sea, los hijos de Sem, digo, ahí serían los hijos de Cam, Ujú, ujú, que no se sí. quisieron ir sino a esa ciudad, Ujú. y no más. No sé si me falta No, algo. no, muy bien. Adiós. Sí, muchas gracias. Entonces tenemos Sem, Cam, Jafet y el nieto de Noé, Canaán. También tenemos los seres humanos que mencionó Camilo, porque llegaron a la llanura de Sinar y querían quedarse allí y hacer su ciudad grande y construir su torre grande y alta. También, y obviamente tenemos al Señor aquí. Muy bien. La 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué vemos? ¿Qué cosas vemos? Pastor. Sí, Janet. Bueno, y tengo anotado aquí viña, vino, Ujú. la tienda, la ropa, llanura, ladrillo, fuego, piedra, asfalto, mezcla, ciudad, torre, cúspide, cielo, lengua. Sí, es una lista muy larga, ¿no? Y muchas Sí, gracias, señor. muy completa también. Lucy, ¿usted ve una cosa que no está en la lista de Janet? Janet. El arca. Lo dijo todo, pastor, lo dijo todo, pero Falta también el habla arca. de la piedra. Ujú. La piedra también habla de, por ejemplo, de la mezcla que hicieron con, acá habla de la mezcla en la Biblia, habla de las piedras, también habla de, los restos creo que ya lo dijo todo ella, Ujú. la hermana. Ok, gracias. Sí, yo tengo algunos de los objetos en esta lista. La viña, vino, su tienda, ropa, el manto. También tenemos los ladrillos, piedras, son mencionadas, asfalto, la torre.
Ujú. Muy bien. Me Ah, falta el arca, pastor. sí, el arca se aparece en la historia anterior. Sí, en la de Noé. Ujú, ujú. Sí, gracias. ¿Dónde ocurre esta historia? ¿Dónde ocurre esta historia? En la región de Sinar, al oriente. Ujú, ujú. Sí, entonces sabemos que Noé y su familia empezaron por las montañas de Ararat. Entonces, eh, el arca aterrizó allí en la cumbre o en una de las montañas allí. Entonces, ellos establecieron su vida allí, pero ahora la gente está creciendo y está yendo a oriente. Ujú. Entonces, vemos que salieron del oriente y encontraron una llanura de la tierra de Sinar. No sabemos exactamente la ubicación de la llanura. Tal vez estaba en lo que actualmente es Irak o Irán. Ellos lo llamaron Babel y vemos que está en el medio occidente, la región. No sabemos exactamente dónde, pero sabemos que estaba por ahí. Y obviamente después de la historia, todas las personas y las familias se esparcieron en todo el mundo. Pero eso es el final de la historia. Ok, ¿cuándo ocurrió la historia? No, como tengo dos clases hoy. Sería ahí me lo ponen, por favor. ¿Cuándo ocurrió la historia? No, pero usted no. Le pido un favor una vez que otro y siempre ponerlo cuando yo le pido un favor. ¿Alguien quiere contestar cuándo? No, no podemos ser muy específicos con la respuesta, pero ¿qué son algunos hitos o referencias para nosotros? ¿Cuándo ocurrió la historia? Esto sucedió, pastor, Pastor, después de la muerte de Noé. Después de la muerte de Noé. Sí, después del diluvio de Noé. En el mundo, muy bien, sí. Y creo que eso es una respuesta muy buena, porque sabemos que el pecado de Noé ocurrió unos años después, y también muchos años después vemos la Torre de Babel, porque tenían que tener hijos y vemos una población más grande en la historia que encontramos en capítulo 11. De hecho, lo que vemos en capítulo 10 ocurrió después de lo que vemos en capítulo 11. Entonces, la historia muchas veces, la Biblia muchas veces nos cuenta una historia y después nos cuenta el por qué. Por ejemplo, si leemos el capítulo 10 con detalle, vamos a ver, hay naciones, hay pueblos y idiomas. Y si uno está alerta, va a decir, ¿de dónde salieron los idiomas? Y encontramos la respuesta inmediatamente después en el capítulo 11. Camilo. Active su micrófono. La Biblia sí dice, por ejemplo, el versículo 10 ocurre cuando tenía Noé aproximadamente 350 años. Y el de Babel ya es después de la muerte de Noé. Y supuestamente Noé vivió hasta los 900 años. Entonces, de esa historia, ya han pasado como 400 años. Sí, muchas gracias por usar el texto para respaldar su respuesta. Sí, en ese entonces, antes del diluvio, y Noé fue antes del diluvio y después, las personas vivían por más años. No sabemos exactamente por qué, pero tal vez porque no había tantas enfermedades. Vemos que
hay nuevas enfermedades cada año. Entonces, tal vez no había tantas enfermedades. Tal vez el ambiente fue mejor y tal vez tenían mejor comida. No sabemos todas las respuestas, pero sabemos, wow, 950 años, increíble. Nosotros pensamos que una persona que llegue hasta los 100 años es una persona muy vieja, pero desde la perspectiva de Noé, una persona de 100 años es un jovencito. Muy bien, seguimos con la pregunta 5. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que encontramos en esta historia o estas historias? José Uriel. Yo, pastor. Primero José y después Lucy. Observamos el problema de cuando Dios decide, dice el Señor, vamos a tocarlos para que en su idioma, para confundir su idioma, para ver que si dejan esa prepotencia. Ok. Fue la Torre de Babel que les cambió el idioma a todos. Sí, sí. La confusión. Usted se refiere a la segunda historia que vimos, la historia de la Torre de Babel, cuando los seres humanos se comportan muy arrogantes, se ponen muy arrogantes y, Dios tiene que intervenir. Lucy. De la primera historia, pastor, es de la embriaguez de Noé y la maldición de Cam. Sí, sí. Vemos el pecado de Noé y también vemos el pecado de los hijos de Noé. Ahí, el hijo y su nieto. Muchas gracias. Pastor. Sí, Janet. Bueno, ¿cuál fue el problema? Bueno, yo lo entendí que como Cam fue maldecido por Noé y sus descendientes, entonces decidieron hacer una torre que llegara al cielo para ser famosos y vetar así, ser esparcidos. Pero Dios los confundió en su lenguaje y ya no pudieron comunicarse entre sí y eso evitó que siguieran con su objetivo de hacer su propia vanagloria. Ok, gracias. Camilo. Yo creo que esos dos versículos nos dan cuenta que después del pacto que hizo Dios con nosotros continuamos con el pecado, con la desobediencia. Tanto Noé con el pecado de la embriaguez, su hijo por burlarse de ese pecado, y los hombres también en desobediencia de no repartirse por el mundo. Entonces el gran problema es el pecado todavía. Sí, sí, muchas gracias. Y una cosa para la pregunta, la respuesta de Janet, fue toda la población del mundo, no solamente los hijos de Cam, quienes querían construir la Torre de Babel, fue toda la población. Entonces, de hecho, vemos una recaída en el paganismo. Entonces, wow, vimos eso antes del diluvio y ahora estamos viéndolo aquí en la Torre de Babel. Entonces Dios, recordando su promesa, interviene. Muy bien. Roque. Sí, señor, de pronto como para... Ay, señor. Pastor, de pronto, pues una inquietud, no sé, de pronto para que me aclare. Bueno, cuando dice Dios, dice, bajemos y confundámoslos. Confundamos su lenguaje. Entonces, de pronto no sé por qué lo dijo Dios de esa manera, o sea, por qué los confundió. No, Sí. pues no, siempre me he hecho esa pregunta. La segunda es en el caso de Noé. O sea, en ese tiempo era pecado el emborracharse. Pues en todo tiempo es un pecado emborracharse. En todo tiempo es un pecado confiar más en
lo que estamos bebiendo que en Dios. Y para su primera pregunta, sí, vimos eso en el primer capítulo de Génesis, de hecho, cuando Dios dijo, hagamos a hombre a nuestra imagen. Y ahora también vemos, descendamos y confundamos. Vemos pistas, vemos huellas de la Trinidad. Nuestro Dios es un Dios trino. Eso quiere decir que Dios hay un solo Dios, pero hay tres personas en ese Dios. Entonces, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, vemos pistas ahí. No es muy claro y vamos a ver historias en la Biblia que revela la Trinidad con más detalle, pero aquí vemos una pista. ¿Eso tiene sentido, Roque? Sí, señor. Muy bien. Seguimos. Hemos contado la historia. Vemos primero Noé planta una viña. Él hace vino, se emborracha. Su hijo se burla de él. Y entonces vemos las profecías de Noé sobre la situación. Y saltando al capítulo 10, vimos la Torre de Babel. Los seres humanos querían construir una ciudad y una torre, y Dios desciende a confundir los idiomas o el idioma de los seres humanos. Y entonces los seres humanos no podían estar juntos, entonces tenían que esparcirse en todo el planeta. Y la última pregunta de esta sección es, ¿se resuelve el problema que mencionamos? ¿Y cómo? Y mencionamos algunos problemas. Pues el problema de la Torre de Babel no se resuelve porque quedaron todos confundidos y no pudieron terminar lo que empezaron. Ok, entonces desde la perspectiva de los seres humanos, tienen más problemas. Y ahora Sí, nosotros tenemos que aprender muchos idiomas y batallamos en aprender idiomas. Y, Dios sí resolvió el problema, o sea, él sí lo resolvió, el papá Dios, porque evitó que siguieran en su idolatría de construir una torre bien alta. Él sí, pero para los hombres el problema fue terrible porque de ahí la diversidad de idiomas que hay. Sí. Camilo. El hermano José sí contestó bien. Refiero a lo que Dios vio, él creó confusión primero para que le hicieran caso de repartirse por el mundo. Cuando él cambió el lenguaje, todos se separaron y dejaron la ciudad abandonada. Pero en el sentido del pecado, pues no, porque siguieron pecando, pero en todo caso hubo la paciencia de Dios. Sí, vemos su paciencia ahí. Sí, muy bien. Entonces, para resumir sus respuestas buenas, Dios interviene y toma acción. También vemos las profecías de Noé. Y finalmente el cumplimiento más grande de las profecías de Noé es Jesús. Está en Jesús la respuesta. Porque Él viene para liberarnos de nuestro pecado. Bien. ¿Alguna pregunta sobre los hechos de la historia? Ok, vamos a seguir con la sección de consolidar. Las 5 preguntas que tenemos aquí nos ayuda a aplicar la historia a nuestra vida. Primero, otro resumen, pero en pocas palabras, en palabras suyas, ¿cómo resumen la historia, las 2 historias?
La primera sería el abuso del alcohol. Ujú. El primer abuso que hubo del alcohol. Ok. Y la segunda sería Dios no le gusta la prepotencia del hombre. Ujú, ujú. Muy bien. Camilo. Pastor, yo lo tengo como, ¿qué es la importancia de los dos versículos? O sea, el primero es el pecado, porque pecado continúa. El segundo lo mismo. Yo creo que lo clasifico como la desobediencia del ser humano ante Dios en todo aspecto. Esa es la importancia que nos ve, que somos un cuerpo pecaminoso todavía, que somos hombres pecadores. Ujú. Gracias, Camilo. Roque. Yo la resumo en siempre, el hombre siempre queriéndole llevar la contraria a Dios. Ujú. Sí, muchas gracias. Yo tengo como resumen aquí, un poco más largo, pero abarca dos historias. Noé pecó al emborracharse, su hijo Cam pecó al burlarse de él. Los descendientes de Noé se rebelaron contra Dios al construir una torre para gloria propia. Entonces vemos mucho pecado, tristemente. Ok, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Entonces ahora pensando en nosotros, nuestro corazón, ¿qué pecado o cuáles pecados queremos confesar? Roque. Pues uno en que a veces nosotros, como hijos, de pronto nos burlamos de nuestros padres, de pronto a veces por sus acciones, a veces la juventud, bueno, hoy en día más bien la juventud de pronto a veces se burla de los padres por ciertas cosas de pronto que la actualidad o la modernidad se ve y de pronto ya no la realizan. Entonces, de pronto hay la burla o en palabras o en cosas. Entonces, a veces se burla de los padres. Ujú, ujú. Sí, gracias. Hernán. Sí, pastor, yo veo aquí el pecado que me enseña es nuestra desobediencia muchas veces, ¿cierto? Y la ignorancia, al creer que de pronto que podemos o nos sentimos capaces de salir adelante en cualquier situación, sabiendo que solamente podemos hacer las cosas si tenemos a Cristo en nuestros corazones y Él es el que nos guía. Ujú, ujú. Sí. Pablo de México. Sí, pastor, buenas tardes, hermanos. Yo veo el pecado, el orgullo. Ujú. Sí, está muy bajito su voz, pero escuchó el orgullo y definitivamente vemos que los seres humanos somos muy egocentristas aquí. Pensamos en nosotros mismos en vez de en lo que Dios quiere que hagamos. Eduardo Milanesi. Sí, pastor, yo veo pecado de el razonamiento humano. Pensar que cualquier obra que sea grande o pequeña, sin el consentimiento y la guía de Dios, pecar contra sus propósitos. Sí. Nosotros queremos ser los timones de nuestra vida. Cada barco tiene un timón y queremos dirigirnos a nosotros mismos en vez de dejar que Dios nos dirija. José Uriel. Otro punto que yo veo es que nosotros hacemos planes sin contar con la orientación del Padre Celestial. ¿Sí? Es un pecado que me enseña a mirar. Sí, y Santiago en el Nuevo Testamento nos enseña eso también. Él dice, no digan, mañana vamos a hacer eso y pasado mañana vamos a hacer otra cosa. No, si Dios permite, Dios mediante, haremos eso, viajaremos a esta ciudad y haremos negocios
en otra ciudad. Muy bien. Camilo. Pastor, yo sé que la mayoría habla de un pecado, pero no lo podemos contextualizar en los mandamientos, por ejemplo, en el sentido de que primero el primer mandamiento y después también el cuarto, no honrar a padre y madre, lo que pasó con Noé, y el otro tener unos dioses que no son, en esta contextualización como mandamientos, no así como pecado, sino como el origen de los 10 mandamientos. Es mi pregunta. Sí, a ver si lo entiendo bien. Entonces, usted está diciendo que queremos mencionar el primer mandamiento con todos los demás mandamientos. No, lo que refiere es que cuando uno dice que qué pecado me enseña a confesar esta historia, como nosotros tenemos unas leyes morales, ¿sí? Entonces que son 10 mandamientos. Y en este sentido decir, bueno, esta versículo me hace pensar que primero el primer mandamiento, estoy pecando ante el primer mandamiento. ¿Sí? Ok. Sí, entonces la entrega de los 10 mandamientos pasó muchos siglos después de esta historia. Entonces, ¿cómo podemos pensar en los mandamientos cuando Dios no ha entregado sus 10 mandamientos a su pueblo? ¿Eso es su pregunta? No, mi pregunta es que, qué pena, pastor. Lo que pasa es que como la consolidación dice, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? A mí con lo que leí, ¿cierto? Como ya conozco los 10 mandamientos que nos entregaron, es contextualizar. Yo, este versículo, por ejemplo, el 10, hace que me hace confesar que yo también peco con el primer mandamiento. ¿Sí me entiendes? Sí. O con el cuarto mandamiento, en cual en honrar a padre y madre, lo que hizo Set, lo que hizo, Can, con Noé, yo también lo estoy haciendo a veces con mi madre o con mi padre. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que yo quiero decir. En ese tiempo no estaban los mandamientos, pero como la pregunta es conmigo, ¿qué pecado me enseña a confesar? Y si yo sí los conozco, por eso digo que no es mejor referirse ya al mandamiento en este curso así, ¿o me equivoco? No, está bien usar lo que sabemos de la Biblia. Entonces, vemos aún antes de la entrega de los 10 mandamientos, el asesinato fue un pecado y todo eso. La ley también está escrita en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Cuando leemos... Profesor Natán. Un momento, Marlene. Cuando leemos, bueno, está bien. Sí, cuando leemos una historia bíblica, vemos pecados y muchas veces podemos usar la historia misma como espejo y vemos una relación entre sus pecados, entonces, y nuestros pecados. Entonces es como, ok, ellos pecaron en esa manera y yo en una manera similar peco. No sé si estoy contestando su pregunta. Marlene. Bueno, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Realmente el pecado es la altivez, la rebelión misma, el orgullo del ser humano, ¿verdad? Siempre la desobediencia, realmente. Ese es el pecado. Sí. Muchas buenas respuestas, gracias. Yo tengo algunas más aquí. El cubrir mi dolor y tristeza al emborracharme. Entonces no sabemos la razón por la que Noé se embriagó. Tal vez tenía tristeza, tal vez vio su mundo y estaba triste por lo que había pasado o tenía temor por el futuro. No sabemos, la Biblia no dice, pero sabemos y conocemos a personas y tal vez nosotros a veces decimos, que yo me pongo muy triste, yo siento mucho dolor, entonces voy a
buscar un refugio en la botella o en la comida o en otros vicios, en vez de buscar nuestro consuelo en Dios y en el perdón en la Biblia. También el burlarme de los que caen en el pecado. A veces me siento muy contento cuando alguien peca, porque ahora yo me veo mejor que ellos. Eso no está bien. Y también el rebelarme contra Dios al edificar mi reputación y confiar en mí mismo en vez de dar la gloria a Dios y confiar en Él. Entonces cada uno de nosotros está construyendo su propia torre de Babel y es nuestra reputación. Ellos querían un nombre, también nosotros queremos un nombre, queremos una reputación. Entonces ponemos a un lado Dios para nuestros propios propósitos. 3. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el Hernán? Que a pesar de la desobediencia y el orgullo, Dios no destruyó al mundo totalmente, sino que pues lo esparció por todo el mundo, les dio otra oportunidad. Nos dio otra oportunidad. Ok, Él no destruye. Wow, qué misericordia. Ahora le damos la palabra a Dani Uribe y después Janet. Buenas noches, pastor. Yo el amor de Dios cuando Él dice que va a confundir la lengua de los seres humanos, porque si no, ellos se pueden unir y lograr lo que quieran. Y si aún con los diferentes idiomas casi que hemos acabado con la tierra, hubiera sido terrible que ellos hubieran seguido el mismo idioma y hubieran hecho muchas otras cosas que hubieran acelerado. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, Dios, al confundir los idiomas de las personas, a crear nuevos idiomas, frena la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. Vemos mucha maldad, vemos mucha violencia, vemos muchas cosas malas en el mundo, pero serían aún peor si tuviéramos un solo idioma. Ahora tenemos un freno. Muy bien. Janet. Sí, pastor. Bueno, también tendría eso así, que a pesar de la ingratitud y la infidelidad del pueblo, Dios quiere su bienestar. La promesa de Dios sigue en pie, la de la venida del Salvador, porque Él nos pone un freno a nuestras iniquidades para que así pudiéramos nosotros seguir adelante y no perdernos en nuestra propia maldad. Sí, exactamente. Entonces vemos que la última solución de pecado se encuentra en nuestro Señor Jesucristo y vemos algunas de las profecías de su venida en esta sección. Muy bien. Dios interviene para el bien de su plan y Jesús es la respuesta realmente. 4. ¿Qué nos hace pedir y hacer? ¿Qué nos enseña pedir y hacer esta historia? Por gratitud a Él. Hemos visto nuestro pecado, hemos visto el amor de Dios y ahora fluye de nuestro corazón una gratitud. José Uriel. Pues vemos ahí que nos enseña en cuanto a Noé, el respeto a los padres, el no burlarse de unas personas cuando está en pecado y en lo personal a pedir a Dios que nos regale Espíritu Santo y que podemos hacer un proyecto bajo la voluntad y la bendición de Él. Muchas gracias. A pedir orientación. Dani Uribe.
Sí, pastor, nos enseña a pedirle mucha sabiduría a Dios para no cometer los mismos errores que cometieron ellos. Sí, sí. Es muy fácil seguir en los pasos de nuestros antepasados. Eduardo Milanesi. Sí, pastor. Y yo veo siempre el tema de los propósitos. Uno tiene grandes propósitos en la vida, pero ningún propósito debe ser tomado si no es la voluntad de Dios. Con la humildad de decir, Señor, tengo ganas de hacer una torre, es de tu voluntad. Bendice mi propósito si es de tu voluntad. Ese fue el gran error. Sí, sí, entonces revisamos nuestros corazones. No es que esperamos que Dios nos hable a través de un sueño o vamos a encontrar, sí, pero revisamos nuestro corazón, revisamos nuestros propósitos y nuestras metas. Hernán. Sí, pastor, que debemos agradecerle en toda hora y momento, porque a pesar de nuestro viejo Adán, siempre estamos procurando estar fuera de él y hacer las cosas casi siempre sin pensar en él, y él está siempre dispuesto a perdonarnos. Siempre tiene su mano tendida como lo tuvo con Pedro cuando desfalleció en el mar y le dio la mano para que no se hundiera. Él siempre va a estar ahí dispuesto a ayudarnos. Sí, muchas gracias. Tengo aquí, mantener viva la fe. Es muy fácil perder la fe. Mi padre solía decir que estamos a una generación de perder la fe. Porque si una generación decide no compartir la fe con la próxima generación, se pierde. Y también permanecer obedientes en gratitud a Él. Muy bien. ¿En qué situación o qué situación sería buena para compartir esta historia o este mensaje? Pastor. Sí. Bueno, según pienso que con alguien que piense que con sus propias fuerzas logrará lo que él quiere. Que alguien que piense que no necesita la ayuda de nadie para realizar sus proyectos, para llevar su vida. Entonces sería bueno hacerle entender con la palabra que todo lo que el hombre haga solo acompañado, si no lleva la compañía y la bendición de Dios, es fracaso total. Muy bien. José Uriel. Por ejemplo, cuando una persona tiene una quiebra en un negocio o quedó en la ruina o algo, entonces uno puede ilustrarle y enfocarlo a empezar, pero con bendición y pidiendo orientación del Señor. Muchas gracias. Sí, excelente. Y también quiero agregar, buscar la paz. Entonces, vemos que en el mundo hay muchos problemas, pero Dios está en control. Dios controla todo y queremos confiar en Él porque Él maneja todo para el bien de su iglesia. Ok, muy bien. Entonces, ya hemos llegado al fin de la clase, pero primero, antes de tocar el tema importante de la clase, ¿alguna pregunta o comentario final sobre la historia que acabamos de estudiar? Excelente, pastor. Eduardo Milanesi. Y pastor, yo tengo una pregunta. Entendemos con la historia que el pecado que cometió el pueblo fue justamente penalizado por Dios con la dispersión y las lenguas. Pero también había propósito de poblar el planeta
había un propósito de Dios. La Biblia no es específica con relación a ese propósito de que vayan a las naciones. Ya acabé. Él había hecho el planeta para el hogar de los seres humanos. Entonces, él quería que todo el planeta sea lleno de personas. No sé, eso fue su propósito, eso es lo que quería. Entonces, ellos iban en contra de la voluntad de Dios. Pero no creo estar contestando su pregunta correctamente. ¿Quiere Sí, repetirla? sí, sí, perfectamente. Ok, sí. Porque de hecho escuchamos eco con lo que Dios decía a Adán y Eva. A Adán y Eva decía, multiplíquense, sean fecundos y llenen la tierra. Y escuchamos las mismas palabras en un eco con Noé y su familia. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Entonces, no cambió su propósito, no cambió su voluntad. Amén, gracias, pastor. De nada, ¿alguien más? Ha sido el hombre el que ha cambiado la voluntad del Señor, ¿cierto, pastor? Pues quiso cambiarlo, pero no pudo. Sí, los seres humanos. Entonces, debido a eso, entonces salió las diferentes lenguas. Sí. Exactamente. Yo leía una novela y la novela hablaba acerca de Dios y todo. Y una línea que me gustó es que el Señor no es una hoja que se puede doblar, no es una bestia y que podemos detener, entonces siempre va a llevar a cabo sus propósitos. Muy bien. Ok, un tema más. Entonces, algunos de ustedes han estudiado un poco del Nuevo Testamento y hay el día de Pentecostés. ¿Y qué pasó en el día de Pentecostés? Hemos visto lo que pasó aquí en la Torre de Babel, pero ¿qué pasó en el día de Pentecostés? ¿Y vemos una conexión ahí? ¿Qué vemos? Pero primero la primera pregunta. ¿Qué pasó en Pentecostés? Pastor, ¿me permite? Sí, adelante, Eduardo. La palabra Pentecostés significa 50, si no me equivoco. 50 días, exactamente, que se cumplió la promesa de Dios y los apóstoles estaban en un ambiente alto, cerrado, obviamente temerosos, pero confiados de esa promesa y el Espíritu Santo viene como lenguas de fuego y empiezan a hablar en lenguas diversas. Para resumir la historia, salieron a predicar, había mucha gente, muchos viajeros que hablaban otras lenguas, judíos que estaban también por Jerusalén, y los apóstoles podían hablar con ellos en sus lenguas específicas, predicando la palabra de Dios. Y hubieron conversión de más de 3,000 personas, si no me equivoco, en esas fechas. Sí, muchas gracias. Entonces, la conexión es la lengua, el idioma. En la Torre de Babel, Dios interviene para el bien de su iglesia, para el bien de las personas, en una manera más de ley. Él confunde el idioma y ahora hay muchos idiomas en el mundo, hay miles de idiomas en el mundo. Y en el día de Pentecostés, Dios interviene otra vez, pero está al revés. Él da el don de hablar en idiomas a sus primeros discípulos para poder llegar a más y más personas. Entonces, vemos una demostración del poder de Dios que es más de la manera de evangelio, de las buenas noticias. Entonces, vemos Dios obrando aquí y la conexión es los idiomas. Los idiomas que vemos ahí. Es una pequeña conexión que me gusta. José Uriel. Sí, haciendo un paralelo
vemos que nuestro Padre Celestial en la Torre de Babel trunca los idiomas para dispersar. Y el Pentecostés da las lenguas, pero para que salgan a unificar. Sí, Entonces, sí, fascinante, ¿no? Sí, es un paralelo interesante, muy interesante. Muy bien. Ok, hemos llegado al fin de nuestra clase. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por venir. Dios mediante, vamos a tener nuestra clase el miércoles con las clases con la clase en la mañana y también a esta misma hora. Voy a publicar en el grupo de WhatsApp la tarea. Vean el video 6 y también que lean Génesis 11, 27 a 12, 20. Voy a publicar todo esto en el grupo de WhatsApp. Y terminamos con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias porque nos salvaste del pecado. Nos caemos a menudo. Tenemos la naturaleza pecaminosa que sigue en nosotros. Hemos visto eso en la historia del mundo, en la historia de Noé y en la historia de la Torre de Babel. Y somos descendientes de la misma gente y tenemos la misma tendencia al pecado. Perdónanos, perdónanos. Y sabemos que nos perdonaste. Gracias por eso. Ayúdanos a apreciar el regalo del perdón cada día más. Ayúdanos a llegar a más personas en nuestras vidas con el mensaje de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, pastor. Muchísimas